agradecer a la Asociación de la Prensa el que nos reciban, que nos cedan esta casa, este lugar tan fantástico, esta sala tan buena, que tantos recuerdos para mí tiene, porque aquí ha estado desde Julio Malo de Molina, que era mi amigo, hasta muchos más, ¿no? Y la verdad que para mí es un lujo el que nos hayan podido ceder esta casa. Eso de primera como agradecimiento. Y luego pues vamos a empezar un poco con el tema, y por supuesto agradecimiento a Bruto. Ustedes conocen a Bruto Pomeroy, ¿sí? Pero están ustedes un poco equivocados. En realidad, este señor se llama Mario Ayuso. Pero con el arte de transformismo que ha tenido toda su vida, resulta que este señor es un especialista increíble en el tebeíto. Pero en el tebeíto, en el mejor sentido de la palabra, porque antes se decía, bueno, sí, este tebeíto, o sea, es una manera quizá de deteriorar un poco la imagen de alguien. Decía, no, este tiene más cuento que el tebeo. Se decían una serie de frases como queriendo minusvalorar el papel tan fantástico que tenían la gente que hacían historias gráficas, cómics y tal, ¿no? Nunca se ha considerado suficientemente. Sin embargo, este señor, por ejemplo, ha sido editorialista, ha sido librero, escultor hasta más no poder, ha hecho todo tipo de cine, ha editado libros intelectualmente potentes. Recientemente le he visto un corto, lo tenía que citar, con Harry Callahan, en donde hace un maravilloso papel que seguramente verán pronto ustedes. Digo yo, ¿no? Que lo verán pronto. Harry Callahan está ahí. Y la verdad es que a mí me ha entusiasmado la manera que tiene. Pero yo entiendo muy bien que se haya cambiado el nombre, por ese arte de transformismo que ha tenido, porque yo creo que es que en realidad lo que está haciendo siempre es imitar a Mortadelo y Filemón. Por eso ha traído a Iván. O sea, ustedes lo ponen, aquí lo ven, lo ponen una pajarita o le ponen un pijama y queda perfecto, como una cárcel o como un señor grande de la o lo meten debajo de un puente y siempre va a dar, porque es una persona que yo casi lo considero como del actor estudio, ¿no? Bueno, ya eso me debe una copa, me debe una copa por eso, me debe una copa por eso. Pero es un hombre de una capacidad para poder transformarse y por eso yo creo que ha elegido hoy querer hablarnos de Ibáñez. Porque claro, Mortadelo, yo recuerdan cómo era, Mortadelo tenía 20.000 disfraces, que lo iba sacando, se lo iba poniendo y se iba cambiando. Él lleva, hasta el nombre se lo ha cambiado, hasta el nombre. Ya tiene tela, o sea, de llamarse Mario Ayuso a llamarse Bruto Pomeroy, creo que hay una distancia, ustedes lo conocen aquí, pero yo, por ejemplo, ya lo conocía hace mucho tiempo, por referencia, porque trabajó mucho para la Fundación Luis Cernuda, que estaba en Sevilla, una fundación interesantísima, en mi opinión, que se dedicó a elevar el nivel de muchas cosas de la cultura, entre ellas del tebeísmo. Allí estaba un amigo y compañero de él y mío, como era Alberto Marina, y editaron cosas fantásticas de Javier de Juan, de Stenberger, de toda la gente habida y por haber. Pero como yo me figuro que de eso les va a hablar, entonces yo voy a limitarme a decir que él montó Art Comic, que es una cosa... Madrid Comic, y que lleva desde el 74 currando, pero currando a fondo, y haciendo papeles, por ejemplo, en cine, pues, el Milagro de Petinto, o... ¿Cómo se llama la de Eloy de la Iglesia? La de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia. Sí. ¿No te lo sabes tú? Muerto de risa o sí, Plutón Verbenero, la serie televisiva de Alex de la Iglesia, o El Día de la Bestia. En un papel muy pequeñito. El día de la Bestia, por ejemplo. Pero fíjense que pasó del Día de la Bestia a estos que ha dicho, y luego fue El Comisario, una serie que hizo, se llamaba El Comisario. O sea, el arte de transformismo de este hombre no tiene lugar, o sea, no tiene parangón. Y por eso me parece que era interesante que ustedes lo conocieran, porque es un gran editor, un gran librero, un hombre de cine, y nos hace falta mucha gente así. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, arranquemos. El título. De chiquillo quise ser como Ibáñez, ahí aparece. De entre los que estáis aquí, sobre todo imagino que los que tenéis una cierta edad, pero acabo de descubrir una pareja, que sois de los más jóvenes que estáis por aquí, y me habéis dicho que sí,
que tú pensabas que de crío decías, yo quiero ser como ese señor, que hace ahí 13 ruedas del percebe y todo eso, ¿no? En todo caso, eso, me pidieron un título y solté eso, porque mi segundo apellido profesional es Chiquillo. Entonces dije, vamos a jugar, yo soy Bruto Pomeroy Chiquillo. Sí, si buscáis, me tenéis en redes sociales, aparece como Bruto Pomeroy. Esto, a cuento la anécdota, que soy don anécdotas, que es que Bruto Pomeroy, como Pablo ha desvelado, es un nombre profesional, como tantos otros actrices y actores tenemos, ¿no? Y en este caso, voy un día a un hotel, evidentemente no tengo un carnet de identidad que dice Bruto Pomeroy. Tengo el de Mario Manuel Ayuso Galán, que es como me llamo. O sea, que dice, mi Ayuso es antes que el de Madrid. Que quede claro. No somos familia, que quede claro. Ella es Díaz Ayuso, yo soy Ayuso Galán. Mi Galán proviene de Jerez, porque soy al 50% jerezano. Dicho todo este tipo de tonterías, me voy a encarrilar. Principalmente a agradecer a la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, pues que se animaran a contar conmigo, a juguetear una vez más con este mundo profesional que es el de los tebeos, que como Pablo ha dicho muy bien, durante mucho tiempo, para ser exacto, desde el año 82 lo convertí en mi segunda profesión, porque siempre he querido ser actor y más cosas. Evidentemente parece que se te queda el tiempo corto para decir, también quiero hacer no sé qué y no sé cuánto. A lo largo de mi vida lo intento hacer y muchas veces lo consigo. Y en este caso, el tópico, el actor que monta un bar o trabaja de camarero. Siempre pensé que yo tenía que estar del otro lado de la barra, y mira que bebo poco, pero que aguantar borrachos es algo que siempre odié. Entonces dije, pues monto una librería de cómic, cuando en la Gran Vía madrileña tener una librería de cómic era tan raro, o en la Feria del Libro éramos los únicos. Era como, tú vendes aquí tebeos. Tú ibas a París, que es lo que yo hacía de jovencito, y veías unas grandes librerías de banda de cine, de tebeos allí, ¿no? Entonces dije, yo como los franceses. Y monté una librería que funcionó muy bien. Vamos con Ibáñez. Ibáñez ha fallecido muy recientemente, este verano, como todos sabéis, a una edad avanzada, que son 87 años. Él era de Barcelona, Francisco Ibáñez Talavera era su segundo apellido, y nació en un año fatídico, que nació en el año 36, 1936. Unos meses antes del 2022 fallece su hija mayor, Sonia. Entonces, como todos pensáis, el fallecimiento a una edad avanzada como la de él y fallecer una mujer mucho más joven, en torno a los 50 y tantos, 60 años, fallece Sonia, pues le lleva al hundimiento y a decir que ya la vida le importa menos, ¿no? Todavía hay otra hija, que es Nuria, que está ahí defendiendo el baluarte de la familia, y a día de hoy los responsables editoriales de la antigua editorial Bruguera es una multinacional que se llama Penguin Random House. Lo digo porque me gustaría que dentro de un rato, dentro de unos minutos, colaboremos entre todas y todos para algo que considero que en esta conversación debería ser muy importante. ¿Qué vamos o qué deberían hacer Penguin Random House con la herencia de Francisco Ibáñez? Luego toco ese tema. Vamos a arrancar con alguien al que muchas y muchos de vosotros conocéis. Si te parece, nos vamos a escuchar a Luis Alberto de Cuenca. Tuve la fortuna, porque lo es y lo será, de darle a Francisco Ibáñez, de imponerle la medalla de oro de las Bellas Artes en un momento en que no había todavía reconocimiento del noveno arte del cómic, en el que Francisco Ibáñez ha brillado con tanto resplandor y con tanta luz, ¿no? Se nos ha ido uno de los grandes de la cultura española, yo diría, de la cultura entera española del siglo XX, de parte del siglo XXI. Era un hombre encantador, maravilloso, adoraba a los niños, se llevaba muy bien con todo el mundo. Yo tuve la suerte de hacer una serie de bolos, llamémoslos, con él, delante de público, comentando cosas, por ejemplo, en la Universidad Méndez Pelayo de Santander di uno, y en más sitios estuvimos juntos y siempre verdaderamente con una gran camaradería. Él me agradeció mucho que le señalara con esa distinción y tuvo la amabilidad
de dedicarme una de las ediciones de ese portento que es 13 Rue del Percebe, ¿no? Una de las ediciones completas, a la que yo precisamente redacté un prólogo que creo que es muy divertido y que os recomiendo. De modo que lo que podemos decir en este momento triste de desaparición de Paco Ibáñez es que lo queremos, que no está muerto, que vive en todas sus viñetas y que realmente está en nuestro recuerdo y en el recuerdo de las generaciones futuras. De modo que viva Paco Ibáñez. Bueno, como algunas de vosotros conocéis, Luis Alberto de Cuenca fue director de la Biblioteca Nacional durante un tiempo y políticamente llegó a ser secretario de Estado con Pilar del Castillo en una de las etapas de Aznar. Principalmente en el mundo de la cultura es conocido como poeta, es un excelente poeta, un excelente amigo personal, y cuando empecé a preparar esta charla, conferencia, o como queramos llamarle, pues recurrí, aparecerán a lo largo de este ratito algunos invitados más, recurrí a Luis Alberto por la empatía que existía y por la relevancia de alguien como Luis Alberto. Como yo estaba aquí, él vive en Madrid, y me dice, mira, lo de hacerme un selfie con el móvil, como que no, que ya estoy muy mayor, me dice, pero yo te grabo un audio y te lo mando, que es lo que acabáis de escuchar, ¿no? Entonces, por eso lo hemos apoyado con un par de fotografías de Luis Alberto de Cuenca. Querría ya empezar, si os parece, me he hecho unos puntos de chuleta, y nos vamos ya a lo que entenderíamos como, si te parece, lo que entendemos tú y yo como tebeos. Bueno, él es Ricardo Cosano y es un eterno y maravilloso colaborador, y hemos estado ensayando. Ibáñez empieza en 1952 a ser historietista, en este caso a hacer chistes, a dibujar. Él en 1950 cuenta en las crónicas que eran botones del Banco Español de Crédito, y que ahí, digamos, pues se ve que se escurría el bulto, era un crío, y escurría el bulto y se ponía a dibujar, tal, venga chaval, pum, sigue trabajando y déjanos tranquilos. Él empezó a colaborar, todavía no con la editorial Bruguera, sino con otras editoriales, pues eso, vendiéndoles, o posiblemente no sé si le pagarían o no, pero vendiéndoles chistecitos dibujados, anécdotas, y ya se vislumbraba un estilo. Esto es posterior, estamos hablando, aquí os enseño sigue pasando, si te parece, de esta conversación, que el mejor Ibáñez para mí arranca entre finales de los años 50, 1950, y la muerte de Franco, aproximadamente, 1975. Ese es el Ibáñez que a mí me parece totalmente brillante, exento, digamos, de un manierismo que luego le va acompañando a lo largo de toda su vida, en muy buena medida porque la editorial Bruguera, que luego se convirtió en Ediciones B y que ahora ha llegado ya con su fallecimiento a Penguin, yo he conocido a muchos, como decía Pablo, he conocido a muchos directivos de la antigua editorial Bruguera, y eran, sí, espero que no haya ninguno delante, y si no se lo diría también a la cara, unos zopencos. O sea, llevaban la editorial como el culo. Entonces no conocí, evidentemente, por mi propia edad, a los que lo llevaban en los años 50 ni 60, que yo era un crío, pero sí que faltaba a la editorial Bruguera, le sobraba talento dentro de los dibujantes, porque os puedo citar a Mark Smith, a Segura, evidentemente uno de los grandes que habría que dedicarle otro espacio, que es Manolo Vázquez, el creador de Anacleto y de tantos otros, digamos, y un sinfín, Raf, y un sinfín de historietistas maravillosos, pero eso, por un lado, ese mundo del franquismo en el que estaban ahí metidos, en una Barcelona de los años 50, 60, 70, y luego con una cortedad de miras espectacular por parte de los que llevaban las riendas de la empresa, ¿no? Porque daros cuenta que los tebeos, el Pulgarcito, el DDT, el Tío Vivo, el Din Dan, y luego Mortadelo como tebeo, etcétera, etcétera, vendían verdaderas enormidades semanales. O sea, eran, pues eso,
lo que ahora nuestros hijos utilizan a través de tweets o a través de redes sociales, eran las redes sociales de entonces. Yo mismo reconozco que de crío, en algunos de esos tebeos, en este caso no de la editorial Burguera, sino en otros, escribía lo que llamaban los correos del lector, que es lo más parecido a Facebook o a WhatsApp. Decías, estoy haciendo un fanzine, que es una revista de aficionados que haces en fotocopias, digamos, pero que entonces salía en papeles, y necesito un dibujante, o necesito alguien que escriba artículos, o cosas por el estilo, y hacías tú tu propio tebeo y ese tipo de cosas. Eso es lo más parecido, eso lo he hecho yo muchas veces, y luego os contaré una anécdota. Mortadelo y Filemón tienen exactamente la misma edad que yo. Esta es la primera página de Mortadelo y Filemón, que, como indica ahí abajo, la primera página de Mortadelo se publicó en El Pulgarcito un 20 de enero de 1958. Aunque no lo aparento, porque me tratan muy bien y parezco más joven, yo nací en 1958. Yo nazco un 18 de febrero y Mortadelo había nacido unos días antes. Mortadelo y Filemón habían nacido en enero. Entonces, para bien o para mal, mantenemos ese vínculo. Supongo que muchas veces habéis visto esta página, pero para los que no la hayáis visto, me acerco a la pizarra de última generación y veis como que los aspectos de ellos, sobre todo el de Filemón, difieren mucho del Filemón que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Juegan, y ahora lo veremos en otra tira que tenemos, pero juegan a Watson y a Holmes. Que esto fue una creación que enseguida, al cabo de unas semanas, ya se fue modificando para llegar a las páginas que ya conocemos, ¿no? De una sola página, de dos páginas. Entonces, pero ya, mira, esta es una tira donde les vemos aquí que ya han modificado un poco su apariencia y que hay un jueguecito con Watson y con Holmes en la tira. Es una tira que hemos extraído por ahí. Ve poniendo, si quieres, bueno, aquí aparecen en la portada, aparecen ese aire antiguo. Por ahí me he traído un álbum que os recomiendo, que lo busquéis por los mercadillos, que es este, el Ibáñez más clásico, donde aparecen verdaderas joyas. ¿Veis? Este es más o menos el que estamos viendo. Esto corresponde a la etapa de los años 60, donde yo os voy a... Esta oreja, que es como si fuera un 6 al revés, es definitoria. Cuando veáis un Ibáñez con ese tipo de dibujo muy conceptual, mucho menos manierista que el que conocemos a partir de los años 80, en mi opinión, es un trabajo muy de concepto, muy de solo está lo que necesita estar y no mucho más. Ahora seguiremos al respecto. Ahí nos quedamos. El sulfato atómico, publicado en 1969, recordaros, mayo del 68, 69, en una España con la dictadura de Franco muy presente todavía, pero ya se ha aventurado un cierto aperturismo. Aparece la editorial, saca pecho, lleva más de una década publicando Mortadelo y Filemón. Mortadelo ha tenido mucho éxito en esas dobles páginas, bitono, en algunos casos ya el color, y de pronto sacan un álbum a color. Este es el primero de una larga lista que ahora mismo, pues no sé ahora mismo cuántos son, pero más de 100 álbumes de Mortadelo y Filemón con historias largas de 30 y tantas, 48 páginas. El sulfato atómico es un trabajo muy delicado de Ibáñez, por eso os decía que en mi opinión hasta los años 70 Ibáñez trabajaba de una manera muy metódica sobre su trabajo. Una influencia que luego recabaremos en ella. La gran influencia de Ibáñez, la que él recibe como artista, la recibe de la escuela franco-belga de historietistas europeos. Ya sabéis que todo belga es susceptible de ser asumido por un francés. Quiero decir, esto es Francia. O sea, quiero decir, todo el mundo piensa, o mucha gente piensa, que Tintín es un personaje francés. No, es un personaje belga. Que Hergé era belga. Pero bueno, jugando, no quiero ofender a ningún francés que pueda haber en la sala, sino simplemente, bueno, pues todo el mundo el que puede, el chauvinismo dice, pues me lo quedo, porque como hablamos el mismo idioma, y el idioma es mío, no es de los belgas, pues ya está. A lo que voy. Hay un dibujante que os animo a consumir como agua de mayo, que es André Franquin. Se escribe Franquin. Andrés, sin la S, Franquin. Él es el gran inspirador
de Ibáñez durante mucho tiempo. No tanto en las primeras etapas, por eso creo que es donde está el mejor Ibáñez, ese que hemos visto anteriormente. Si quieres podemos ir siguiendo. Este es otro de los álbumes que sale con posterioridad, pero de los primeros que sale a principios de los 70. Estas son portadas ya muy... Mira lo que costaba el TVO, 25 pesetas en el 74. Yo, si tenéis que consumir Ibáñez, que os animo a ello, principalmente consumamos ese Ibáñez que tenía mucha personalidad, que es ese Ibáñez de los 50, de los 60, donde su concepto, esto un homenaje que se le hizo hace unos años sacando un sello de Correos, ¿no? A partir de ahí, la influencia benéfica, por otra parte, de Franquín y de la escuela franco-belga. Franquín tiene varios personajes, pero Spirou y Fantasio son unos personajes que tienen una cierta similitud con, argumentalmente me refiero, no gráficamente, argumentalmente, con Mortadelo y Filemón, y sobre todo un personaje que nos vamos a ir ahora, y ya me salto, que es el de Gastón, el botón sacarino. Que voy a sacar un trapillo sucio de Ibáñez, que no le resta ni un ápice de... Son las circunstancias, y ahora os contaré un poco mi teoría al respecto, ¿no? Esta es la primera página del botón sacarino. Si te puedes acercar a una de las caras del botón sacarino, también difiere bastante del botón sacarino que todos conocemos. Miradle. Además, en la página, no era ni la página completa cuando salió, ya en el 63. Juraría, y eso es algo que en esta escuela bruguera era muy habitual, y os animo a que veáis una película que, sin ser una película maravillosa, refleja mucho de lo que intento contar, que es El Gran Vázquez, de Óscar Aybar, una película, ahora os digo, me parece que se rueda en el 2013, pero ahora os digo la fecha. Este trabajo juraría que está dibujado por... llevo mucho tiempo viendo, y este trabajo está dibujado por un amigo suyo, que es Manolo Vázquez. Es decir, o inspirado o abocetado por él, porque difiere el trabajo que Ibáñez hace de manera habitual, y era muy habitual que estaban dibujando en papel, sobre cartulinas, sobre papeles, y que en la redacción, que estaban todos allí metidos, era de pronto, déjame que yo te lo acabo. Oye, que hay que entregar, que el jefazo de no sé qué, venga, yo te lo acabo. Y hay muchas implicaciones de unos hacia otros que lo hace mucho más. Pero mira, este es el botón sacarino que todos conocemos. Si sigues pasando, más o menos, un poco más antiguo, de pronto descubrimos que Gastón Lagaffe, en España se ha titulado como Tomás el Gafe, es un personaje que tenía ya unos cuantos años antes, así es como era inicialmente y así es como luego se desarrolló. La otra página, que es brillante, mirad, en muy buena medida, Gastón Lagaffe es también el botones de una redacción de la editorial que lo editaba allí, me parece que era de la editorial Spirou, y tiene, mirad, y ahí vemos otra vez tiene una relación visual muy, muy potente, pero además argumentalmente también pasan cosas muy parecidas de unos álbumes a otros. ¿Por qué? No intento quitar mérito, todos cometemos, y yo el primero, borrones en nuestra historia profesional. No soy el único, entre comillas, especialista en Ibáñez que achaca precisamente a esos zopencos de responsables de la editorial el hecho de una cierta presión sobre los dibujantes para decir, mira, en España estamos hablando del año 63 en adelante. En España estos tebeos no llegan. Yo soy de los pocos que ha viajado a París y que me he traído unos tebeos. Échale un vistazo. Mira qué bien dibuja este tío. Imítalo. Aquí podemos hacer un redactor. Dale un poco cometa a todo esto, ¿no? Ya sé que estoy elucubrando, pero creo que no estaría muy lejos de esa realidad. En ese sentido de verse involucrado en... De hecho, fue un personaje que luego, claro, cuando en España arrancan y empiezan a llegar, y de hecho se empiezan a editar los álbumes de Gastón Lagaffe, pues claro, ya es como, onda, ¿qué está pasando aquí, no? Corramos un tupido velo, porque ahora vamos a escuchar a Manolo Solo, que en esa película de la que os hablo, en la película de Óscar Aybar, en El Gran Vázquez, interpretaba a Francisco Ibáñez. Entonces, Manolo, el del que os hablaba hace un ratito, nuestro hombre de Algeciras,
nos ha mandado esta piecita. Hola, me pide Bruto que hable un poco sobre mi experiencia en el rodaje del Gran Vázquez, del que hará ya mínimo 10 años, creo recordar. Pues nada, por resumir, fue una experiencia potente. Empezando por la calva falsa, pues tenía 2 horas de maquillaje solo por esa calva, esa calota, como se llama técnicamente. Me acuerdo de esas sesiones por la mañana al lado de Santiago Segura, de 2 horas. Bueno, yo tenía igual un poco menos y él tenía un poco más de 2 horas. Y que me reía mucho con sus ocurrencias. Y luego, bueno, la responsabilidad tan grande de interpretar a un personaje tan mítico y al que tanto he admirado, cuya obra tanto he admirado y tanto me ha nutrido, de la que me he alimentado, vamos, de pequeño sobre todo, como Ibáñez. Y luego de conocer a un montón de gente, aparte de Aybar, del propio director, conocer a Manolo Vázquez, hijo natural de Vázquez, el dibujante, que es un personaje también como el padre. Y luego, bueno, rodar con Alex Angulo, que ya no está con nosotros, y yo le quería mucho y que, bueno, siempre era un placer. Bueno, y no sé, con Enrique Villén, que también le tengo mucho cariño, con sus ojos mirando cada uno para un lado. Y también ahí conocí a César Tormo, que es el que ha hecho el dibujo que os he enseñado. Y que luego trabajaría con él, tanto en teatro como en alguna película suya, un corto suyo, porque él ha empezado a hacer cortos y le va muy bien. Y es un gran amigo. Se encontré un amigo allí también. Entonces, bueno, esa es mi impresión, así, grosso modo. La disfruté mucho, la verdad. Bueno, gracias Manolo Solo. Ahí todavía, esto me lo grabó hace 2 o 3 días, todavía no sabía que estaba, bueno, estaba prenominado, pero no sabía que le habían elegido nominado a los Goya. Y ahora vamos a soltar algo, a ver qué os parece. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Se puede saber por qué saludas a la casera? Mira, 0 azúcares. ¿Y? No me negarás que no es saludable. Muy saludable. Pedazo de invento la casera. Ya sabemos el pedigrí de su perrito, joven. Ninguno. Bueno, es que no tengo abuela. Mi abuela jerezana falleció hace tiempo, entonces me parecía que estaba muy bonito que lo vierais. Sobre todo por no solo presentaros mi trabajo, que para mí fue una emoción. Cuando Fesser, esto lo dirigió Javier Fesser, fue una campaña publicitaria que duró 3 años y me encarga eso, que dentro de Rue 13 de Percebe yo interpreté al científico loco papá de Frankenstein. No me lo creía, yo le decía, Javier, yo por esto debería pagar, no es que me pagues por hacer esta publi. Viva la casera, pedazo de invento, lo que quieras. Porque además el set de rodaje, evidentemente no estaba la casa construida, pero sí estaban construidos, como hace la gente de Pendleton, que es la productora de Javier Fesser, estaba hecha con una delicadeza y cada habitación era realmente como la veis. Luego tiene mucha postproducción, en algunos casos, no sé si recordáis, había unos niños que eran cabezas de adultos con cuerpecitos de niños, todo eso ya es una postproducción excelente, ¿no? Pero era como... Y encima Ibáñez nos vino a visitar. Yo ya le conocía de mi época de Madrid Comic, de la librería a la que citaba, pero de pronto dije, Ibáñez estaba tan encantado como yo, diciendo, anda, ¿me dejáis meter en la habitación de allí, en la habitación de allá? Vino de mi vida en Barcelona y esto lo rodamos a las afueras de Madrid, ¿no? Pero a lo que iba es que uno de los fenómenos que, sobre todo en las 2 últimas décadas, o en la última década principalmente, entre las 2 décadas últimas, engrandece y le da un nuevo aire al formato
de Ibáñez es precisamente los largometrajes, en muy buena manera conducidos o impulsados por Javier Fesser. El Milagro de Petinto, Camino, Campeones, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una de las cabezas brillantes de este país. No solo él, sino los hermanos Fesser, porque Guillermo Fesser le conocí de Goma Espuma, y otro que no recuerdo su nombre es el que dirige La Fábrica, que es una empresa de impulso cultural que hay en Madrid a nivel nacional y que entre ellos tienen una editorial de fotógrafos, como tú conoces, espectacular. O sea, los Fesser están ungidos. No sé quién fueron sus papás, que no les conozco, pero los Fesser son gente con las miras muy altas, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? Su misión incluye desplazamientos, supervisión y embalaje preciso del instrumental, así como chequeo y control del nuevo emplazamiento. ¿Por qué se usa el super y nosotros agentes secretos? Es que si no, parecería que nos está encargando una mudanza de mierda. Ya está. Estoy disponible. No me extraña, hijo, con este caletón. Señor, por favor. ¿Me puede coger la pelotita que se va con la por la tapia? Y ya de paso voy a proclamar la Cuarta Guerra Mundial. Será la tercera, ¿no? Si es solo por acojonar, hombre. ¡Que ya está bien la bromita! El de menos pensaba que pegar un chupinazo. No se mueva mucho, Vicente, que me parece a mí que está usted de suerte. ¡Aquí llegan los refuerzos! ¡Aváncese, jefe! Pequeñín que preguntaba a mi padre qué seré yo. La gran aventura de Mortadelo y Filemón se estrenó en el 2003, el primer largometraje, donde de pronto nos encontramos, y Ricardo nos va a sorprender, con el vídeo de Filemón. Pepe Villuela os va a hablar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues saludos, Bruto, ¿cómo estáis? Todos los demás y todas las demás que os encontréis en esta charla. Me pidió Bruto unas palabras que, bueno, no sé si van a caer a capón o en relación. En relación supongo que sí, porque él me dijo que hablara de Ibáñez, de Fesser, de Filemón y de cómo era para mí ese triángulo, ¿no? que había supuesto. Bueno, sin querer extenderme demasiado, pues os diré que Ibáñez desde luego es el origen de muchas cosas en mi vida, porque yo empecé a leer con sus tebeos, con sus historietas. Concretamente, bueno, pues muchas veces eran Mortadelo y Filemón los protagonistas de aquellas tardes de verano a la hora de la siesta, en la que yo con un montón de tebeos me tumbaba en la hamaca de mis abuelos en el patio, y luego en invierno, donde al lado de la estufa de butano, pues también leía 13 Rubí del Percebe y otros muchísimos personajes, no solamente de Ibáñez, ¿no? Pero Ibáñez sí ya ha supuesto un arco hasta su reciente muerte, pues que ha tenido una continuidad permanente en mi vida, y que incluso ahora que Ibáñez aparentemente no está, pero que estoy seguro de que nos acompaña y nos sigue acompañando y nos seguirá acompañando a nosotros y a generaciones venideras, pues ha sido como un pilar para mí dentro de lo que tiene que ver con el humor, con la forma de mirar la vida, con la forma de entenderla. Fesser entró después, ¿no? Muchísimo después, pero vino de la mano también de Ibáñez, y fue una manera de conocer más a un genio como es él, alguien que vive con pasión el cine y que lo entiende como un juego, fundamentalmente, y se nota muchísimo en todo lo que hace y en cómo se relaciona consigo mismo y con todo el equipo. Fesser creo que es una de esas personas que ha marcado también sobre todo lo que tiene que ver con mi vida profesional, ¿no? Aquel Milagro de Petinto, en el que pude conocerle personalmente e interpretar un personaje
que no he podido olvidar pese a su brevedad y que me ha marcado porque la gente se acuerda. Y luego pues La gran aventura de Mortadelo y Filemón, que para mí supuso como un caerme en la marmita del TVO en España. Allí íbamos por los pasillos o por los lugares de las ciudades en los que estuviéramos rodeados constantemente de esa atmósfera. Y bueno, pues luego Filemón, de la misma manera que Johnny Weissmuller acabó gritando en un geriátrico como su personaje de Tarzán, pues es probable que yo termine mis días vistiéndome con pantalón rojo y con camisa blanca y pajarita negra y siga luciendo esta calva que nos hasta que consiga los 2 pelos. Ese día ya será todo perfecto. Bueno, es un triángulo amoroso en el que bueno, yo me he sentido siempre muy bien, como una especie de hipotenusa que también participa de ese triángulo hermoso. Pasadlo muy bien. Chao. Bueno, evidentemente está clarísimo que el que tenía que estar ahora mismo aquí es Pepe Villuela, pero todo se andará, ¿eh? O sea, y mi manera de falsear el lenguaje es un poco tenerle ahí en imagen. Como os decía, hubo primero 2 intentos, y uno lo conocéis por la edad que tenéis, otro menos, y es que en ese año que para Ibáñez fue muy fuerte, donde salía el primer álbum a color, El sulfato atómico, que es un trabajo excepcional, influenciado por esa escuela franco-belga, pero excepcional. En 1969 también salía la primera colección de cortometrajes que se proyectaban en el cine de Mortadelo y Filemón. Tenemos por ahí un... Tenemos por ahí un cartel de esa época, que es esto. Entonces, que se agruparon en lo que se llamó el primer festival, se agruparon 8 cortometrajes que se habían hecho y que se ponían un poco como el nodo, se ponían antes del largometraje, se ponían en los cines, ¿no? Luego lo tenéis por ahí, lo podéis buscar. De hecho, el periódico La Razón los regaló y en mercadillos los podéis encontrar. Los sacó de 1 en 1 o de 2 en 2 y os doy pistas para buscar en los mercadillos. Yo los tengo. O sea, un día que no tengo yo, soy síndrome de Diógenes reconocida. Yo no conozco la palabra tirar. Tirar no todo me vale, ¿no? Soy de los pocos que confiesa ante su psiquiatra que es síndrome de Diógenes. Pues eso, por supuesto, lo tengo. No tenemos imágenes, pero hubo una serie bastante deficiente que recordaréis todos en Antena 3, que tuvo 25 episodios y 2 temporadas, en 1994. Que es una serie televisiva, en mi opinión, con muchísimas carencias y sobre todo que no tenía ni el encanto de los años 60 en cuanto a la realización. Era una cosa, lo hizo el grupo BRB, que nunca se ha considerado por ser gentes demasiado buenos haciendo animación, y murió hace poco su responsable. Pero siempre fueron una empresa de segunda fila, en mi opinión, claro, lo que estoy diciendo es mi opinión. Y ahí se hizo un trabajo sobre Mortadelo y Filemón, lo tenéis, está en muchos sitios y no lo busquéis en YouTube, flojete. Tiene que ser, como os digo, cuando empieza este siglo XXI, que no nos iba a traer solo desgracia, sino alguna cosa que otra chula, cuando Javier Fesser rompe barreras y saca primero el primer largometraje, que es La gran aventura de Mortadelo y Filemón, recurriendo a alguien tan bueno
como es Pepe Villuela. El Mortadelo lo hacía un actor, que no era actor, un actor natural, ¿cómo se llama? Porquino me parece que se llamaba, que falleció recientemente, y que Pochino, sí, y este hombre, por lo que tengo entendido, dio problemas en el rodaje los que no están escritos. Lo sé de primera tinta. Claro, una cosa es que el tipo fuera tan extravagante como el Mortadelo, y otra cosa es que fuera actor disciplinado, ponte en la marca, di el texto, debió de ser un despropósito, pero es verdad que en imagen no quedaba mal. La segunda película de Mortadelo y Filemón, en la que ya no dirige Fesser, la dirige Miguel Bardem, de la familia de los Bardem, hay que verla, está bien. Y sobre todo eligen a Edu Soto como actor para hacer Mortadelo. Yo creo que Edu sí corresponde a esos parámetros de alguien que puede parecerse a Mortadelo y que sin embargo es un actor referente, ¿no? Siguen tirando de... Pero esta película no está producida por Pendleton, por la productora sino que es un poco a rebufo. Se hace en el 2008 y como Javier Fesser todavía se le queda en la espinita el seguir haciendo Mortadelos, pues recientemente, hace 9 años, en 2014, hace Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Jimmy el Cachondo. Por su culpa somos el hazmerreír de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. Ya es animación en 3D, digamos, y es una peli que dentro de lo que es la animación es bastante gamberra, está muy bien trabajada, que es este cartel que veis, y sobre todo eso le da una dimensión distinta, muy exportable. Mortadelo y Filemón, por ejemplo, creo que algunos de vosotros lo sabéis, en Alemania es y ha sido bastante conocido. Hay algunos países europeos que han tenido, cambiándoles el nombre, han tenido desde hace décadas a Mortadelo y Filemón y tienen ese referente. No en todos, no es como Tintín o como Asterix, pero precisamente por la torpeza de los editores, que recalco que era mucha, digamos, pero ha podido ir llegando. Y esa campaña publicitaria en la que me veíais a mí interpretando uno de los múltiples personajes que aparecía, que se hizo en el 2010, aprovechando el rebufo, no sé si recordáis que la película, el primer largometraje, El milagro de Petinto, de Javier Fesser, tiene a una pareja de personajes que les encanta la gaseosa y dicen, pedazo invento la gaseosa, y juegan, pa, pa, pa. Yo creo que ahí, no sé quién vendió a quién, pero o Fesser se lo vendió a los de la casera, o los de la casera tuvieron una idea buena y dijeron, oye, vamos a aprovechar esto. Y la verdad es que se hizo una campaña publicitaria, la primera sin Arguiñano, la segunda con Arguiñano, recuerdo que yo estaba en las dos, y en la segunda o tercera temporada se incorporó al cocinero, a Carlos Arguiñano, pues para darle más, yo qué sé, bueno, cosas de los publicitarios, ¿no? Y en este caso, y yo quiero ya ir acabando, vamos a venirnos al tema de la publicidad, porque os quiero enseñar algo que algunos de vosotros, algunas de vosotras recordaréis si ya tenéis una edad como la mía. Si no, no lo sabéis. Entonces, vamos a ver algo bastante curioso. ¡Finito! Naturalmente, aquí estoy. Y ahora pregunto... ¿quién de ustedes no toma aquí en San Clemente? Para niños y mayores. Y da unas ganas de comer, he dicho. Y con 6 cápsulas de quina San Clemente que usted me envía aquí, recibirá enseguida este precioso, excepcional, único muñeco que representa Quinito, célebre artista de la tele y actor consumado. Gracias a Quina San Clemente. Vete a la página. Ahí nos quedamos. Esto también está dibujado por Ibáñez. Esto también corresponde a la etapa de los años 60, finales de los 60. Y este personaje que es Don Pedrito, y que está como nunca, y que la cancioncilla decía fundador, o sea, porque es
está como nunca. O sea, quiere decir que en los tebeos netamente infantiles se anunciaba una bebida con un nivel etílico fuertísimo, como es. Todavía existe, si no me equivoco. Los que beben coñac sabrán si el fundador todavía está o ya lo han retirado, ¿no? Pero que en este caso... Y el personaje, se hicieron muñecos. Ese ya no es el muñeco... ¿No veis? El muñeco está hecho polvo, pero regalaba muñequitos y se lo regalaban a los niños. Y por si fuera poco, nos vamos a Quinito. Mira, esto a ver si lo puedes ampliar un poco. Quina San Clemente. Y da unas ganas de comer, decía el anuncio publicitario. Entonces, claro, yo he tomado Quina San Clemente, así me veis, ni crecí ni nada. Me cogía unos peos, mis papás me meterían en la cama directamente, se ha tomado, porque decían que daban de ganas de comer, que fortalecían el ánimo con un nivel, no sé cuántos grados tendría de alcohol, pero vamos, pues esto también lo dibujaba Ibáñez. De hecho había tebeos, pero no he encontrado hoy páginas y sí he encontrado eso. Y por ejemplo, cuando hablamos, ¿os acordáis del médico de familia que utilizaban la publicidad de una manera muy evidente? Estaban aquí hablando Emilio Aragón y aquí estaba la leche Brick, aquí con la marca que se viera bien. Esto ya existía también en los años 60, donde la familia Trapisonda, que son unos tebeos de Ibáñez maravillosos que os recomiendo, muy de la familia de los 60, aparecía subliminalmente ahí Colacao y el bote de Colacao, ¿no? Quería hacer una alusión a que en los tebeos netamente infantiles el Colacao vale, pero que te lo colocaron ahí. Mira, esto, Tulicrep, ¿no veis? Ya estáis rebuscando en el pasado de vuestras conciencias. Esto es muy posterior ya, porque se ve que el dibujo es muy deficiente. ¿Veis? Una página publicitaria. Y yo ahora, mirad, llevamos como 3 cuartitos de hora escasos hablando. Me voy a quedar calladito, porque yo lo que os quiero plantear es una duda, una pregunta que arbitraba hace un ratito, que en realidad es lo que más me interesa a mí. Y es, ¿y ahora qué? Ibáñez se nos fue en verano, este verano pasado. ¿Qué va a hacer la editorial? Pero nosotros podemos elucubrar, como estamos aquí un grupo de chalaos que nos gusta Ibáñez, podemos elucubrar qué tendría que pasar a partir de ahora con los personajes de Ibáñez, con la herencia que Ibáñez nos dejó desde principios de los 50 hasta nuestros días. Y ahí hay trabajos maravillosos que están escondidos. Daros cuenta que se me pasan muchas etapas de Ibáñez. No hay tiempo ni quería abrumaros con ello, ¿no? Porque han sido muchas décadas de la mano de Ibáñez. Pero la editorial Bruguera, una de las cosas que hacía, no solo la editorial Bruguera, pero principalmente era la que más tebeos editaba durante décadas, era quedarse con los originales de los artistas. Pero no solo quedarse, o destruirlos o regalarlos por ahí. De tal manera que hay un mercado negro de páginas y menos mal, las que no estén destruidas, a duras penas el mercado negro, si ha caído en manos de un coleccionista, pues bueno, que a lo mejor alguna vez lo podemos rescatar y lo podemos volver a editar, pero las reediciones hay que hacerlas de ejemplares de tebeo en buenas condiciones, con un nivel de reproducción discutible. Pero os voy a poner varios ejemplos. Como sabéis, Goscinny y Uderzo son los creadores de Asterix. Goscinny, que era el gran guionista, murió hace décadas, pero Uderzo ha fallecido recientemente, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la editorial Dargo? La editorial Dargo ha destinado su esfuerzo. Daros cuenta que en el mercado centroeuropeo principalmente, estos personajes de cómic venden millones cada vez que sale un nuevo álbum, millones de ejemplares. O sea, el papel en ese segmento, y estoy en la Asociación de la Prensa, que es donde el papel ya no se vende, pero todavía hay un segmento de compradores de Asterix, por ejemplo, como hay un segmento evidente de compradores de Mortadelo y Filemón y de otros productos de Ibáñez. Pero en el caso de Dargo, la editorial de Asterix, ¿qué ha hecho? Destinar a dibujantes y a guionistas, no olvidemos nunca de los guionistas, porque muchísimos cómics en general han pegado un pelotazo hacia abajo porque el guión se lo hacía el mismo dibujante y tú dibujas muy bien, tío, pero a lo mejor no guionizas nada bien, que suele pasar mucho. Dibujante y guionista, y ya llevan años sacándonos entre 1 y 2 álbumes al año y haciendo productos paralelos de líneas, no de
no de... no. Entonces, que hacen que el producto vaya manteniendo un nivel. De hecho, los últimos álbumes de Asterix, solo con Uderzo como guionista, eran bastante deficientes. Y ahora hay guionista y dibujante, o sea que no todo es malo. En el caso de Tintín hay un problema entre comillas. Muerto Hergé, los álbumes de Tintín se paralizan. No sale nada nuevo que no sean los piratas. Hay, como en el caso de Sherlock Holmes, hay apócrifos por doquier. Y en el caso de Tintín, si tú te mueves por mercadillos de ocasión de Bélgica, de Holanda, hasta de España en algunos casos, hay Tintín en Barcelona, pero eso están editados así como bajo cuerda, los tienes que comprar, están mal impresos. O sea, es un poco entre los derechos de propiedad y la creatividad, ¿no? Pero la viuda de Hergé, que todavía vive, férreamente conserva el baluarte de mientras yo viva no habrá más Tintines oficiales. Supongo que los editores se están tirando de los pelos y que posiblemente con el fallecimiento de la viuda de Hergé veamos dentro de unos años nuevos álbumes de Tintín. Hay otro caso que antes os he hablado, Spirou y Fantasio de ese Franquin, que luego ha tenido muchísimos dibujantes que lo han ido continuando. Ahora hay un dibujante maravilloso que es de origen español, es francés de origen español, que se llama Émile Bravo, pero intento, como yo estudio un poquito de francés, en cuanto que digo algo de francés, se me va el tonillo afrancesado. Si me habláis en inglés ya me pierdo, porque no sé inglés. Émile Bravo es un dibujante bastante joven que lleva unos cuantos años haciendo unas versiones de Spirou y Fantasio maravillosas, recreándose en el grafismo de los años 60 y contando nuevas historias. Os recomiendo, busquéis Spirou y Fantasio de Émile Bravo y es maravilloso. Y alguien que posiblemente, si os gustan los teos, conocéis, que es Corto Maltés, personaje del italo-argentino Hugo Pratt. Cuando Hugo Pratt fallece, hay un dibujante que es Rubén Pellejero y algunos guionistas, y de hecho ahora hay otro dibujante que lo está haciendo, que a manos de la editorial van supliendo esas carencias. Nunca va a ser igual, no, va a ser distinto. Depende de el que tiene, como todo en la vida, ¿quién tiene los derechos? Los derechos los tiene tal editor, tal familia, tal no sé qué. En función de su creatividad, de su ingenio, de la manera dúctil que sepa manejarse, a lo mejor encontramos que dentro de unos años podríamos encontrarnos con un Mortadelo y Filemón, o con una Rue 13 del Percebes, o con un Rompetechos, o con una familia Trapisonda, que nos agrade y que agrade a lo mejor hasta a nuestros hijos. No lo sé, depende todo de esa creatividad. Os recuerdo que el año pasado el Premio Nacional de Cómic se lo llevó un dibujante gaditano del puerto de Santa María, que se llama Paco Sordo. Su álbum se llama El Pacto y os lo recomiendo encarecidamente. Con un dibujo muy simple, hace un homenaje a esa escuela bruguera de la que estamos hablando durante todo este rato. Entonces, ¿por qué no decirle a Paco Sordo: Paco, tío, ahí tienes no sé cuánta pasta, haznos una versión de Mortadelo y Filemón, o de Pepe Gotera y Otilio, o del Botón Sacarino, o de lo que se te ocurra? Por ejemplo, esa sería, en mi opinión, un buen ritmo. Alguien tiene algo que aportar a este mundo, me refiero a ¿qué hacemos? Ibáñez ha fallecido. Como habéis podido comprobar, he obviado de los años, digamos, de finales de los años 70 para acá, el trabajo que realizó Ibáñez, en la opinión de Bruto Pomeroy, es ya pan de lo mismo. Es decir, hubo un momento, y además los que están aquí sois dibujantes o pintores lo sabréis, la editorial le encargaba tal cúmulo de páginas al mes que Ibáñez empieza a trabajar desde muy temprana edad con lo que antes políticamente llamábamos negros, entre comillas, o sea, ayudantes que nunca aparecen, que nunca firman, que no tienen un estilo propio o no le dejan desarrollar el estilo propio, para ser exacto. Ibáñez ha tenido infinidad, hasta tal punto que yo, que me considero un pequeño experto por aquello de que no tengo abuela de Ibáñez, yo diría que, por ejemplo, esta portada, este trabajo, hasta esto no está dibujado por Ibáñez. Está esto, o está inspirado, pero no guarda la proporcionalidad, aparte de que Ibáñez
el problema de los dibujantes en general, de los dibujantes que han trabajado sobre todo en papel, y supongo que en pantalla igual, es la espalda, es muchas horas de estar delante de una página, es el Parkinson. O sea, yo he conocido muchísimos dibujantes que antes o después han perdido. Uno se llamaba Víctor de la Fuente, que hizo un personaje que se llama Hastur, que era maravilloso, y he conocido gente que después de meterle tantas horas al dibujo, en plumilla, a pincel, pues eso, perdían mano, ¿no? Y Ibáñez no iba a ser menos. Entonces, hay un momento donde tú ya ves que desde hace décadas que los tebeos en muy buena medida están dirigidos por la batuta de Ibáñez, que aparece la firma de Ibáñez, pero donde Ibáñez ya no contaba al 100% ni de lejos. Yo creo que os veo tan calladitos. Ya que estábamos hablando de tebeos. O sea, no te preocupes que hablamos. Yo creo, por eso, ahora llevo 3/4 de hora. Yo creo que es un momento en el que Bruto podría... Por favor, Cecilio Chávez, al aparato. Quería comentar al hilo de lo que estás diciendo que el gran enemigo del artista es la presión del tiempo que te ponga un tiempo. Estás muerto. Estás muerto. O sea, te tienes que copiar a ti mismo mucho para poder llegar a ese plazo que te puedan dar. No tienes tiempo de crear. Simplemente tienes que copiar y se ha muerto. Claro, es que la escuela bruguera es ese conglomerado de gentes maravillosas que, ya os digo, digamos, donde uno de los mayores exponentes, el mayor exponente comercial siempre ha sido Ibáñez, pero había una cohorte de grandísimos dibujantes. Os recomiendo que busquéis, él luego se separó de Bruguera, era un hombre, le pude conocer, he tenido la suerte de conocer a todos estos historietistas y eso presumo de ellos. Un dibujante catalán que se llamaba Alfonso Figueras, pero él firmaba sin la O. Alfonso Figueras es un tipo, dibujaba como, imaginaros, se basaba mucho su concepto gráfico y narrativo, sobre todo, en los primeros episodios de cine mudo previos a Charles Chaplin, donde hay persecuciones, donde aparecen los polis y les persiguen, ese tipo de cosas con los coches, todo en blanco y negro, evidentemente. Este jugaba con humor negro a todo eso. Y buscáis álbumes, yo creo que podéis encontrar, y si no en internet se encuentra de todo. De Alfonso Figueras era maravilloso. Raf, R-A-F, era un tipo con una elegancia espectacular. Y el más gamberro de todos es el gran Vázquez. Manolo Vázquez es un tipo... ¿Cuántos habéis visto El Gran Vázquez, la película de Oscar Aybar? Entonces sabéis de qué estoy hablando. Los que no las habéis visto, buscarla. No es una gran película. Yo cuando la vi dije, aquí me gusta tanto la escuela bruguera, regularcillo, que es que tenéis a Santiago Segura haciendo de Manolo Vázquez. Manolo Vázquez es famoso porque era un verdadero trilero en su vida personal. Es decir, ni me quedo corto. Fue polígamo, no se sabe ni cuántos hijos tuvo, de cuántas mujeres, y yo creo que debía dinero prestado a media Barcelona. Era el rostro personificado, pero lo han contado todos, o sea, que no es que lo cuente. Yo tuve el placer difuso de tratarle durante un día. Soy uno de los fundadores del Salón del Cómic de Barcelona y un día el que era su director por aquel entonces, Joan Navarro, me dice, oye, ¿te puedes encargar de Manolo Vázquez, que hay que llevarle, me parece que era a Radio Nacional? Era Pedro Piqueras el que estaba allí, por eso no estoy seguro si era Radio Nacional, pero a los estudios de Radio Nacional, Pedro Piqueras estaba en Madrid y, venga, yo digo, hostia, yo no conocía a Manolo Vázquez, digo, faltaba más, tío, ya estaba el hombre madurito, tal, venía con un hijo suyo que se llama igual, Manolo Vázquez, que ahora está por ahí un tío que debe tener unos 40 y tantos, 50 años, una cosa así, lo llevaba como un lazarillo, para bien y para mal, y este era como, venga, vamos, vamos a pararnos aquí y tomarnos algo. Era desquiciante, vamos, que mira que yo soy nervioso, era desquiciante. Le llevo a la radio, es que creo que era Radio Nacional, conectamos con Pedro Piqueras, nos meten en la pecera para que hablemos, y dice, eso en directo. ¡Me estoy aburriendo! ¡Me estáis tocando las pelotas! En antena, antes de entrar, creo que eso no lo pillaron los oyentes, ¿no? Pero antes de entrar en directo.
Manolo, tío, que nos va a entrevistar Pedro Piqueras. Yo era el albacea de toda aquella historia, ¿no? El delegado de la dirección del Salón del Cómic, para además que no quedáramos la gente del mundo del TVO como unos gamberros, que ya bastante era la cosa. Y esto, nada, ¿sabes lo que te digo? Que tienes cara de guardia civil. El guardia civil era yo. Eso era. Te estoy viendo una cara de guardia civil que no puedes con ella, tío, no puedo estar contigo. Pero todo era una especie de mezcla entre... Parecía que el tío se reía de sí mismo de lo que decía, pero estábamos allí delante de GT y no nos conocía para nada. Los de la radio estaban alucinando, los que estaban allí. Y Pedro Piqueras entra. Entonces a este le da, estábamos sentados así en hilera, como Ricardo, yo y otra persona que había venido con nosotros, y decía, ¡échate para allá! Así, pero... Y nos empujaba a todos hacia una pared. Las peceras de los estudios suelen ser pequeñas, entonces era como... Que está Pedro Piqueras preguntándote, tío. Yo entonces, con esa manera de... ese intento de mano izquierda que uno intenta tener, como relaciones públicas, que me toca hacer muchas veces, pues era yo el que hablaba con Pedro Piqueras, mientras este me insultaba, me tiraba del pelo y decía, ¡vamos para allá! Sí, aquí estoy con el dibujante de Anacleto, tal, yo colocando mi voz, con el otro, con Pedro Piqueras, no sé qué. No sé cómo aquello duró, yo creo que duró muy poco. Yo creo, a mí se me hizo eterno, pero no creo que la entrevista duraba por encima de 3 minutos, pero fueron 3 minutos horribles. Ese era Manolo Vázquez. Pero era un dibujante genial. Era un tipo, yo creo que tenía una genialidad innata, muy por encima de Ibáñez y de muchos otros, ¿no? Y además eran amigos, eran tan distintos, porque Ibáñez, yo traté bastantes veces con Ibáñez, no éramos amigos ni mucho menos, que lo que pasa es que la editorial Bruguera, como yo tenía la única librería de cómic en el centro de Madrid, en la Gran Vía, pues cada vez que había una feria del libro, sabéis que la feria del libro de Madrid es la bomba, ¿no? Pues yo era la única caseta que solo tenía TVOs. Entonces que me llamaban los jefazos, oye, que te mandamos a Ibáñez este año también para que firme ejemplares y me lo cuidas y nosotros te pagamos las comidas y te lo llevas por ahí, no sé qué. Ibáñez era un hombre prudente, comedido, tranquilo, tímido. Y el otro era explosivo Río Tinto, vamos. Entonces, pero la creatividad estaba en ambos, ¿no? Cada uno como los que estamos aquí, pues cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Ibáñez no tenía guionista. Quiero decir, no hay guionistas reconocidos. Es una de las grandes lacras de Ibáñez. De Ibáñez y de tantos otros dibujantes de cómic, sobre todo español. Y viene a ser un poco la racanería de lo mal que ha estado pagado históricamente, no solo la fotografía y tantas cosas, pero que los TVOs, por página, ¿no? Que es como se pagan los TVOs. Entonces, el decía, jo, es que si lo tengo que repartir con alguien, si apenas llego a fin de mes. Te voy a poner 2 ejemplos. Tú me decías antes que tienes una colección que te envidiamos del TVO. O sea, antes de la editorial Bruguera, en Barcelona, la familia Buigas sacó es de principio del siglo XX. El TVO que da nombre a lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Por extensión, como la aspirina, que es lo que hablábamos antes, por extensión. Entonces, en el TVO había muchísimos grandes dibujantes, pero uno al que tuve el placer de conocer, que lo considero sin duda uno de los grandísimos dibujantes de Europa, se llamaba Coll, C-O-L-L, como el humorista, pero creo que no tenía nada que ver, es un apellido catalán bastante común, ¿no? Coll era hacía unos personajes muy alargados, muy estilizados, generalmente no había texto, sino que el guión estaba implícito en la narración de la página o de las 2 páginas, era maravilloso. Ese hombre, os voy a contar brevemente, ese hombre, después de estar años dibujando yo cada vez que veo una página suya me estremezco, está muy mal editado en nuestro país, de qué sutileza cuando dibujaba en los años 40, 50, 60, en un momento determinado, hacia los años 60, deja de dibujar y se mete a albañil, con todo el respeto del albañil, porque ganaba más como albañil que como dibujante de TVOs. Esa es la historia de nuestro país, es esa dolorosa historia. Hay un dibujante, en este caso de la familia, los que sabéis de pintura, sabéis que hay una familia valenciana, de origen valenciano, que se apellidan Segrelles. De hecho, orientalistas, gente entre el siglo XIX y el siglo XX, pues Vicente Segrelles es familia, es un dibujante de cómic
que ya falleció más o menos recientemente, que tenía un arte heredado de su familia donde hacía unas páginas, yo he visto las páginas de Segrillos, eran en papel gigante, digo, ahora recalco en papel porque todo es de pantalla, muy grandes, a color, muy bien trabajadas, dentro de un dibujo realista, que yo suelo huir del dibujo realista, pero hubo un momento que la editorial catalana Norma Editorial editaba todos sus álbumes, se llamaban El Mercenario. El Mercenario tenía un look brutal, aunque no te gustara el realismo, un poco, digamos, pues dices, joder, pues, El Mercenario. Estaba dentro de los tópicos. La chica semidesnuda que se le agarra la pierna, ese tipo de estupideces. ¿Y qué le pasaba a este hombre? Que no tenía una puñetera idea buena. Y el tío decía, yo me escribo mis guiones. Salió primero El Mercenario, luego El Mercenario 2, esto como Rocky, luego El Mercenario 3. Y todos te contaban lo mismo. Porque el hombre se negaba, me lo decía el editor, Rafa Martínez fue el editor de la editorial y me decía, joder, si se dejara meter un guionista, digo, págale más, tío, hazle ver, es verdad, porque esos álbumes se han vendido en toda Europa en un momento, pero fue algo efímero, duró unos años, porque la gente se aburrió de que el Mercenario 10 era como el Mercenario 1, con ligeras variaciones, porque no quería repartir el pastel económico, que era poco. Y eso es algo muy extendido. Bueno, el mundo es como el cine también. Lo que pasa es que el mundo del cómic, como a diferencia del mundo del cine, por ejemplo, en términos generales, a nivel de industria, siempre ha sido una industria pequeña. Entonces, claro, el reparto es como, o sea, vamos a lo... Por eso espero contestar a tu pregunta en ese sentido, ¿no? Venga, ahí estamos. Te iba a comentar que, aparte de la medalla de Bellas Artes que le dieron ahí, que me firmó en Sí. ese momento, a raíz de lo que has comentado, de todo lo que has hablado, quería comentarte, estos dibujos que tiene Ibáñez y demás, tienen unos derechos Claro. a determinados, y cualquier dibujante que no podría volver a reproducirlos en su momento. Yo aquí no lo sé. yo sé que en esta sala hay abogados, pero no voy a citarles. Quiero decir, yo creo que a día de hoy los derechos serán de la editorial, que ahora mismo es la Penguin, esta que os digo, la de Pingüinitos. Pero Penguin en Random. determinado tiempo esos derechos caducan. Hombre, esto es como todo, sí, como la Coca-Cola. Quiero decir que se llama Coke y este tipo de cosas, pero no te puedo decir, ojalá. Yo sí os animo a que entréis en redes sociales. Hay montones de páginas de lo que se llaman admiradores de Francisco Ibáñez, donde en redes sociales aparecen, pasa que claro, todos somos, yo por lo menos, amantes del papel impreso, ¿no? Pero en redes sociales aparecen primeras páginas que hizo antes de la época de Pulgarcito, de tal. Gente que te cuenta pormenorizadamente la vida y milagros. O sea, yo para prepararme esto me he leído muchas cosas que luego he ido soltando porque soy bastante disperso y porque me parecía que era mejor como hacer como pildoritas, ¿no? Pero que si os apasiona la figura de Francisco Ibáñez, en internet hay montones de gente. Mira, hay un museo del cómic a las afueras de Barcelona que se ha fundado hace unos 3 o 4 años, que lo lleva un amigo mío, un conocido mío, y ellos conservan páginas y hacen frecuentes homenajes a Ibáñez, o sea que hay un universo. Yo quería plantear esa última pregunta como ¿qué coño va a pasar ahora mismo con la obra de Ibáñez? Porque hay tanto por rescatar, Por un lado, rescatar, o sea, hay muchas cosas que no han vuelto a la luz, de las que yo os he enseñado, que se editaron en el Pulgarcito 500 no sé qué, en el año 64, ¿dónde están? Me gustaría verlas. Lo mismo que cuando ves una novela de alguien que te gusta, su primera novela también te apetece leerla. A lo mejor encuentras ahí algo que no encuentras en la última, que ya está el hombre desgastado, el novelista, ¿no? Entonces, queda muchísimo por rescatar. O sea, habría que hacer obras completas. Si la Penguin tiene archivos. Es que no sé con quién hablar. Quiero decir, de la Penguin no me gusta buscar interlocutores en la Penguin. Supongo que estas gente son tan grandes que habrá alguien que lleve un departamento. Habría que vivir en Barcelona también, dar la lata. Preguntarles si conservaron algo, si cuando se hace el trasvase, si la familia Bruguera, Sí. Digo familia porque era una empresa familiar, que Sí. me acuerdo que hay un documental que se pasó al alcance sobre la editorial Bruguera. No me acuerdo el nombre, pero lo puedo... No, por eso, hay gente que está investigando. Mira, ponemos a Jordi Canissa. Acaba de salir un libro. Es que tengo muchas más cosas para poneros, hasta vídeos maravillosos. Pero Jordi Canissa es el nombre y el apellido de uno...
Ponle un momentillo. Hola, soy Jordi Cañiza. Me ha dicho el amigo Bruto Pomeroy que os hable de Ibáñez desde una perspectiva personal y también profesional, ¿no? Y he pensado que hay una cosa que une a las dos. Vale, la generosidad. La generosidad Este hombre acaba de sacar un libro de investigación sobre la obra de Ibáñez. De hecho, él fue uno de los últimos que le entrevistó, porque no estaba evidentemente la muerte de Ibáñez no estaba prevista, y entonces la editorial Penguin había pensado, vamos a sacar un libro sobre Ibáñez, y es un libro que está bastante bien. Os recomiendo que crucéis a la librería más cercana y os lo compréis, porque es un libro chulo. Pero en esa línea tienen que aparecer muchos más libros rescatando. A mí sobre todo me preocupa que se rescate obra, más que aparte de que se hagan ensayos como él ha hecho, sobre un ensayo ligero, sobre la obra de Ibáñez, entrevistándolo y todo eso. Mira, hay un dibujante que se llama, ya es un hombre ahora mayor también, pero hay un hombre que se llama Casaníes, que fue durante años un colaborador de él, muy de la escuela franco-belga, muy de André Franquin, y que os recomiendo que los mercadillos busquéis las primeras aventuras de Quickie, el de Nesquik, porque los ha dibujado él y son unos tebeos preciosos que llevan a un objeto publicitario que es el conejito este Quickie. Y esto ya significa que nos vamos a despedir con Los Delincuentes, que os recuerdo que es un grupo jerezano, que fue la banda sonora del segundo largometraje de imagen real que hizo Mortadelo y Filemón. Es una manera de decir, no, nos vamos a la porra, nos vamos fuera, nos vamos a tomar algo. Y muchísimas gracias. Venga, vamos con ello. De dos pardillos que se ríen con estilo, son los reyes del humor. No cambies de rumbo, amigo, y te muevas de tu sitio, que ya empieza la función. Los agentes de la tía, Mortadelo y Filemón, compañeros de fatiga, el mequetrefe y el gran bufón, rey de los disfraces, van en busca de un nuevo caso por resolver. Llegan los agentes más secretos, son valientes y discretos, ven a verlo y no te lo pierdas, lere, 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 lere. Llegan con una nueva canción, Mortadelo y Filemón, su misión es salvar la tierra, lere, 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 lere. Hombre, que por ahí viene Mortadelo, ole, cógelo ahí. ¡Jefe! ¡Jefe! No, ya está aquí el gafota, no pesado, tío. Oiga, jefe, ¿estás seguro de que es por aquí? Quieren robarnos todo el agua, el rompetecho y la vaca Ofelia. Hemos tenido que contratar. Pues eso no es una buena noticia.